Cuando hablamos del Hollywood o del cine clásico de Hollywood como construcción orgánica, como Leviatán, construcción orgánica, hubo 3 o 4 que se le antecedieron. El Renacimiento italiano, el Barroco europeo y americano, ¿no? Y el Romanticismo alemán. Esos son los 3 antecedentes del concepto de cine como construcción orgánica. ¿Qué quiere decir? Que era algo que estaba pensado, diseñado en todos sus sentidos. Así que el cine es algo, el concepto de cine, ¿no? Donde se implica lo político, lo histórico, pero lo político histórico tiene que ver también con una tradición simbólica y metafísica diferente. El Renacimiento fue italiano, el Romanticismo fue alemán, el Barroco fue internacional, fue el último momento de un estilo europeo internacional. Y el cine tiene mucho de eso. El cine es la continuidad de la política barroca por otros medios. El barroco, ¿qué se proponía? Bueno, decir verdades terriblemente amargas, endulzadas, ¿no? Con un poco de jarabe. Y ese cine. Si Hitchcock no hubiera hecho con cierto sentido del humor macabro, psicosis, yo creo que nos hubiéramos suicidado todos. Salíamos rentando del cine. Porque es algo terrible, en todas sus películas, ¿no? Son terribles, pero está endulzado. ¿Qué es ese endulzado? Ese dulce, ese jarabe, esa jalea, ¿no? Esa miel que lo recubre, el estilo. Pero ¿en qué otras cosas, en qué podemos también hacer visible, evidente, esta continuidad de Hollywood con la política barroca? Consiguió una reconfiguración de los datos tradicionales frente al mundo moderno, liberal, capitalista, industrial, tóxico y todo lo demás. El capitalismo siempre fue salvaje. Y es precisamente para que se diera ese tipo de producción, a destajo, ¿no? Estarse ahí, ¿no? Continuamente la cadena de montaje, ¿no? Pasar de la cadena de montaje al escaparate para gastar el sueldo, que había que cortar. Había que cortar el puente con todo lo trascendente. No solo con lo religioso, sino con esa idea, ¿no? Que el azul quiere decir algo más, que los números quieren decir algo más. Y el cine consiguió esa capacidad. Lo creó Griffith, que estaba precisamente en condiciones paradójicamente maravillosas. Griffith era un sureño derrotado, un Dixie, pero fue derrotado por la industria, porque se quería imponer la industria capitalista, la mentalidad liberal, burguesa, técnica, industrial, contra un sur que era, o Dixie, que era básicamente una forma de cultura más tradicional, más atada al campo, a lo agrario y todo eso. Bueno, Griffith, hacia 1900, cuando vio una máquina, cuando vio el cine, tendría que haberla golpeado, destruido, tenía que odiar la máquina. Algo que ahí sí, es incognoscible, se llama genio, agarró y la dio vuelta, hizo como una especie de karate o de judo con la máquina. En vez de romperla, destruirla, dijo no, esto se puede usar en contra. Si iban a tener una oposición, si iban a hacer una oposición, una polémica diferencial interna, tenía que tener el formato de la sociedad industrial. Entonces los estudios tenían que ser o simular ser, ¿qué? Fábricas. Para trabajar en igualdad de condiciones había que entrar hasta las verijas dentro del sistema de producción de la sociedad industrial. Hitchcock tenía que marcar tarjeta. Cary Grant tenía que marcar tarjeta. ¿Sí? Mientras sobre el último pintorzuelo del mundo se sentía una mezcla de Velázquez y de San Francisco de Asís, boludeando en su guardilla, ¿no? O reventándose, o el último poeta se creía, no sé, Dante Alighieri, obviamente el sistema se hacía una joda. Estos tenían que trabajar, ahora un poco más, pero tenían que trabajar como un obrero de la General Motors. Aún un Hitchcock, aún un Capra, un Ford, un Cox, un Minelli, ni hablar de un Turner, si no hubieran tenido detrás esos productores, ¿no? Que les decía se termina en una semana, en 15 días, hay tanta plata y dura 90 minutos, se desataban. Entonces liquidaron todo impulso, todo resto, todo plus de tardo romanticismo. Cortaron con el tardo romanticismo. La idea de sentirse único, diferente, ¿sí? Perseguido, singular, maldito, fuera de la ley. Entonces es muy importante entender qué era el cine en ese momento.
Porque Meyer, con los hermanos Warner, fueron los co-creadores del cine. La fábrica que producía John Ford no es la misma que producía Henry Ford, pero en una fábrica.